Entonces, un rider trabajando un mes continuo puede cobrar un promedio de... ¿Cuánto dinero está ganando un repartidor, un rider aquí en España? Tanto modalidad de moto o de bici. Y es que en este video tengo información de primera mano de un gran amigo mío que lleva años trabajando de esto y me dio muchísima información tanto de cómo se gana o cuánto se gana con papeles o sin papeles y muchísimos consejos, recomendaciones que sé que a muchos de ustedes les va a servir. Así que los invito a ponerse cómodos y que vean este video de principio a final y presten atención porque son bastantes recomendaciones. Y hola mis queridos suscriptores y no suscriptores, yo soy Boris Luque y bienvenidos a un nuevo video a su canal. Y antes de comenzar con todas estas recomendaciones, estos consejos que me dio mi amigo, primero que todo les quiero felicitar a todos los riders que están trabajando bajo este verano tan fuerte, porque sí, aquí va el primer consejito de todo. El verano es la peor temporada para los riders, por ejemplo aquí en Madrid, tengo entendido, ya que la mayoría de las personas se van de vacaciones, entonces hay menos trabajo y hay muchísimo más sol. Así que bueno, primero que todo los quiero felicitar por ejercer este trabajo tan fuerte. Bien, ya logré refugiarme aquí con una sombrita. Empecemos primero que todo con las personas que tienen su documentación en regla y se quieren abrir una cuenta de esta de rider, ya sea de Glovo o de UberX. Ahora, las personas que no tengan documentación y pretendan trabajar de esto, espérense un momentico, paciencia que ya vamos a ir para allá. Pero primero que todo, ustedes necesitan saber cómo funciona esto, porque esas personas, si te dan una cuenta a ti, te piden un porcentaje. Entonces tienes que entender el por qué. Una vez tengas tu documentación, pues lo primero que vas a hacer es darte de alta como autónomo. Un autónomo es una persona que trabaja como independiente. Y aquí es donde viene la gran queja de todos los riders. Todavía no conozco ni uno solo que me diga que está feliz siendo autónomo. Ojo. Esto lo dicen todos ellos, toda esta información se la saqué de mi amigo y de igual manera la he escuchado de otras personas que se sienten asfixiados. Y ese es un tema que vamos a ver más adelante, así que sigue ahí pendiente, cálmate. Sé que a todo el mundo le gusta escuchar este tema o quiere saber más a fondo, pero vamos paso a paso el desglose para que se vaya entendiendo. Entonces, tienes tu documentación y te das de alta como autónomo. Ahora, ¿qué sigue? Y ya una vez que estás dado de alta como autónomo, mi amigo lo que me dice es que lo que hacen la mayoría de los riders, si me equivoco, corríjanme en los comentarios, es que usan dos cuentas. Viene siendo la de UberX y la de Glovo. Entonces, como eres autónomo, pues tú eres libre de tu propio tiempo. Obviamente, si trabajas menos, pues vas a ganar menos. Más adelante les voy a decir cuánto se gana, obviamente. Pero en fin, o sea, ahí tú eres autónomo y libre de tu propio tiempo. Hay personas que ganan muchísimo dinero, pero literal trabajan desde las 10 de la mañana hasta las 12 de la noche, entonces hasta 14 horas diarias. Y hay otras personas que hacen su trabajo un poquito más como un horario normal y sacan el sueldo que vamos a ver más adelante. Ahora, como recomendación o consejo, él me dice que que Uber paga más que Glovo, paga un poquito más. Y normalmente paga como 3 euros por recorrido por encima de 2 kilómetros. La mayoría de los pedidos suelen ser de esta distancia. Ahora, ¿qué me dice el de Glovo? Que sí, ciertamente paga menos, pero suena muchísimo más la aplicación. Por eso es la idea de que tenga las dos activas al mismo tiempo. Porque, o sea, si no vas a estar en la bicicleta o en la moto, dependiendo de una sola aplicación. En cambio, si tienes dos, siempre vas a tener como un pedido de una forma constante. Como conclusión de esta parte, Uber paga un poco más que Glovo. Y ahora que me acuerdo, mi amigo también me dice que esto lo suele hacer él, que a partir de las 8 de la noche, que es donde es una mejor hora, él apaga la aplicación de Glovo y se queda directamente con Uber. Porque como pagan más, pues ahí quiere sacarle el máximo provecho. Así que vayan anotando esos tips, que son tips de oro. Porque probablemente si tú no has iniciado en esto, pues vas a querer saber la mayor información posible para ganar la mayor parte del dinero. Ok, Boris, ¿y qué días son buenos, qué días son malos? ¿Cuáles son la mejor época del año? Y todo eso se lo pregunté a él. Y bueno, ciertamente, como les dije, el verano es una época bastante fatal. Y la época del invierno, como sí, es una muy buena época, por lo que me comentó. Que de igual manera al final les voy a decir cuánto se ganaría más o menos en cada época. Ahora, en un día bueno, él me dice que puede sacar unos 100 euros y sería un promedio de unos 25 viajes en un día bueno. Y en un día malo serían como unos 10 viajes y puede ser como unos 30 euros.
Pueden que esos montos varíen, pero para que tengan un aproximado, porque lógicamente hay días en la que la aplicación no suena y me imagino que uno estará ahí desesperado, casi que dándole golpe al móvil. Miren, hay bastantes personas aprovechando el solcito del verano, pero no son locos, todo el mundo en su sombrita como yo. Así que bajo la sombra, sigamos con el siguiente punto. Ahora, como les comenté, él trabaja en la modalidad de moto. Entonces, un rider trabajando un mes continuo puede cobrar un promedio de 2.000 euros bruto. Esto es lo que cobra mi amigo como tal trabajando de moto, librando un día y trabajando de 9 a 10 horas diarias. Ahora, ojo, atención, 2.000 euros bruto. A esto falta pagar todo el tema de los impuestos, porque recuerda que estás como autónomo, que eso es lo que vamos a tocar ahora. Paciencia. 2.000 euros bruto, ¿vale la pena? ¿No vale la pena? Ya lo vamos a averiguar. Y por cierto, si te gusta contenido como este, pues está de más decirte que te puedes suscribir al canal para que estés atento a cada video que suba y activa la campanita de notificaciones. También te dejo mi Instagram por aquí, que suelo subir siempre fotos, historias y me puedes hacer cualquier duda por allá. Ahora, por cierto, mi amigo me dice que en los meses buenos, como les comenté al principio, en los meses más top, que son los del invierno, él saca un promedio de 2.500 brutos mensual. Hasta ahí se escucha bastante brutal. Ahora vamos al tema de la verdad, al de los impuestos. Y es que honestamente cuando él me dijo esto, me explotó la cabeza. Por favor, si tú eres rider o tienes información de esto, coméntame, que quiero saber tu opinión. Así que si has llegado hasta esta parte del video, necesito que veas la pantalla. Si estás cocinando, deja de cocinar y velo ahora mismo, porque voy a poner los ejemplos, aparte que los voy a decir, lo voy a poner en la pantalla. Retomando el tema de lo que gana, viene siendo entonces 2.000 euros brutos trabajando con moto. Más adelante le digo cuánto es con bicicleta. Ahora, de estos 2.000 hay que pagar el IVA, que eso obviamente no se puede salvar nadie. Solamente que en algunos países se paga un poco más alto y en otros más bajo. En el caso de España es del 21%. Entonces me comentaba que a esos 2.000 euros, vean la pantallita, se le resta 2.000 euros, perdón, se divide entre 1,21. Así lo saca la aplicación y eso le da un total de 1.652. Ahora, ahí no se queda todo. Ahora hay que pagar el IRPF, que se le anexa, que viene siendo como un 20% más. O sea, estamos hablando de un 41%. Pero ya va. Al IRPF uno le puede como reducir los gastos, que se le llama desgravar, que también se lo explica en un rato. Entonces, restándole el 20% del IRPF, te viene quedando 1.321 euros de los 2.000 que sacaste. Ahora la cosa no se queda ahí, porque ahora viene la cuota de autónomo que hay que pagar. ¿Se acuerdan las quejas que le dije al inicio que tienen todos los riders, y creo yo que todos los autónomos? Es que, debería traerme un agua para grabar, ya tengo sed. Y es que viene siendo que uno sí o sí tiene que pagar una cuota de autónomo independientemente estés facturando o no. Desde el primer momento que tú te das de alta como autónomo, tienes que pagar sí o sí. Así no llegues ni siquiera al sueldo mínimo. Y eso es una pelea que hay aquí bastante fuerte y esa parte yo sí la apoyo porque, o sea, cóbrame aunque sea cuando facture el sueldo mínimo. Ahora, ¿cuánto se paga? Aquí en Madrid, y tengo entendido que en Valencia también está como reducido la cuota para los nuevos autónomos, o sea, si te das de alta por primera vez. Y para los nuevos autónomos, aquí en Madrid viene siendo de 90 euros. O sea, que esos 1.321 que te quedan, le restarías 90 y te quedarías este total de acá. Y si ya eres autónomo viejo, o sea, que ya pasó el año, ahí la cuota viene siendo de 234 euros, que es el caso de mi amigo, y te quedaría esto que está aquí. O sea, prácticamente un sueldo mínimo. Entonces, o sea, él me dice que no le está haciendo muy rentable el tema. Es bien, porque sí, tienes tu tiempo, trabajas por tu cuenta, pero, o sea, estás ganando el sueldo mínimo. Ahora, de igual manera, él me dice que, bueno, que hay gente que lo hace modo bestia y trabaja los 7 días a la semana y dándole 12 horas, y esas personas aún después de todas estas deducciones sí le pueden quedar unos 1.500 o unos 1.600, que es un salario bastante bueno, pero miren el costo, o sea, estás sacrificando tus días libres, tu salud prácticamente. Ahora vamos a ver cuánto se gana en bicicleta. Y una persona en bicicleta me comenta mi amigo que puede facturar. Recuerden que cuando digo facturar es en bruto, ya falta descontarle todo lo que le mencioné. Me dice que una persona de bici puede facturar entre 1.500
e inclusive puede ser 2.000 euros, pero dándole a modo bestia, como les comenté. O sea, casi que sin librar ningún día, y eso es un gran sacrificio. Y bueno, entonces para eso ya sabemos que tenemos que restarle el 20, bueno, sacar la cuenta, perdón, del menos el 21% y luego el 20% y luego la cuota de autónomo. O sea, casi la mitad. Dios mío, ¿cómo es posible este suceso? Pero es una triste realidad. Pero bueno, aún así siguen habiendo bastantes riders. Yo creo que muchos de ellos andan dándole tipo modo bestia, como dice mi amigo. Y bueno, al final si te ganas unos 1.400 para el bolsillo, viene siendo un buen ingreso, ya sea que lo hagas de manera temporal. Ahora, ¿cómo hacen las personas que no tienen documentación y trabajan ahí? Que probablemente son la mayoría de ustedes los que están viendo este video. Pues ahí normalmente las personas les suelen alquilar una cuenta, ya sea le pueden pedir desde el 25% hasta el 35%. Mi amigo me comentaba que si por ejemplo es tu caso y le das full, pues probablemente te puede quedar unos 800, 900 euros ya a ti para el bolsillo. Porque a esa persona, a la persona que te va a alquilar a ti la cuenta, es a la que le van a pagar, lo cual puede conllevar a una estafa. Yo tengo conocidos que lo han estafado tristemente así, y otros, bueno, que sencillamente han seguido dándole y no han corrido con esa mala suerte. Así para que sepan que eso es un riesgo que conlleva esto. Y bueno, dándole modo bestia, pues te podría sacar eso, que al final es menos de un sueldo mínimo, sí, pero tristemente sin documentación, la mayoría de las veces las personas ganan menos de sueldo mínimo, y muchas veces estás trabajando en un restaurante 14, 15 horas diarias. Ahora, para que no todo sea tan malo, recuerden que en un momento les comenté que se podía reducir gastos del IRPF, que viene siendo del 20%, que se le llama desgravar, me dijo mi amigo. ¿Y cómo viene siendo esto? Pues él me comentaba que hay gastos asociados a la actividad que estás realizando. En el caso de Uber o Globo, que viene siendo delivery, puedes asociar el gasto de un teléfono, de la gasolina, de la ropa que estás usando para trabajar, e inclusive si comes afuera en la calle, hasta un máximo de 26 euros. Entonces aquí puedes ir, como quien dice, no es que te van a regresar dinero, sino que cuando te toque pagar ese 20% del IRPF, pues quizá no sea un 20%, sino que sea un 10%. Entonces todo eso varía en lo que vayas gastando en el transcurso que vayas realizando la actividad. Probablemente quizá no vaya a ser que te quite un 45%, puede que sea un 35%, que bueno, igual viene siendo bastante alto. Con esto no quiero desmotivar a nadie, pero le estoy dando el testimonio de mi amigo, que él me dice que sinceramente se siente asfixiado, porque si al final de mes te quedan 1.100 o 1.200, es lo mismo que te pagan en un trabajo por ahí por fuera con unas 40 horas semanales. Pero bueno, esta es la información que querías darle. De igual manera, muchas personas andan haciendo esta actividad. Hay muchos deliveries por todos lados, la mayoría extranjeros. Eso sí, creo que muy poco español he visto. Lo mismo pasaba en Chile, la mayoría eran venezolanos. Pero bueno, viene siendo una actividad en la cual tienes sus beneficios, no tienes jefe, no tienes alguien por encima, tienes tu propio horario, mientras más trabajes más vas a ganar, y bueno, al final pues un sacrificio temporal. Así que bueno, mi gente, espero les haya gustado este video, pues nos vemos en una próxima oportunidad. Ya saben, se pueden suscribir, me pueden seguir en Instagram y nos vemos en otro videazo.